Muy bien, y ahora estamos en contacto con la psicóloga analítica que viene desde la escuela de Jung, y estamos hablando de Gabriela Milatich. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Graciela? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, disfrutando de este sol, de este cielo diáfano. Siempre estamos hablando de los días y del clima. Yo creo que la naturaleza también influye en las emociones humanas, ¿cierto? Sí, vos sabés que sí, porque no es lo mismo un día nublado que un día con sol. Le podemos buscar la vuelta, ¿no? Porque uno le va buscando la vuelta, sobre todo cuando estás armonizado, pero viste que son esos días que por allí es como que te sentís, o no sé, los días nublados, y esto a lo mejor desde la psicología lo podemos tratar, ya que hablamos del tema, ¿no? De relación de las emociones con la naturaleza, porque a veces vemos los días nublados y como que nos da nostalgia, y nos vamos a lo mejor a recordar por allí a momentos, a cosas que ya no están, que quedaron ahí archivados en la memoria y que empiezan a salir, ¿no? ¿Cómo la naturaleza también implica esto? Sí, porque la naturaleza exterior en realidad es un reflejo de los climas internos, digo yo, ¿no? Porque a veces hay un clima interno, puede estar nevando internamente, puede estar lloviendo, puede ser un día de sol, puede estar la naturaleza a pleno florecimiento, o en un tiempo de espera, como es el otoño, ¿sí? O la primavera, ¿me entendés? Esperando ese reverdecer, o ese otoño que comienza a menguar la energía psíquica de la creatividad, ¿no? Hay climas internos y siempre están relacionados con las emociones, ¿no? Lo sepamos o no, tengamos conciencia de percibir una emoción o no, los climas internos son muy valiosos, aprenderlos a detectar, y los modos en que yo puedo enfrentar esos climas internos, ¿no? Puedo ser consciente de esos climas internos. Y fundamentalmente tenemos que incluir las sensaciones físicas, las emociones que repercuten en el cuerpo físico, nuestro estado, y también el estado mental, diríamos, que tenemos, ¿no? Cómo enfrentamos, cómo vemos, cómo miramos, cómo procesamos la información. Todo eso somos, Graciela. Claro, y desde Jung, el tema de la naturaleza, obviamente las emociones siempre las trabajó muy bien, pero en esto que vamos hablando, él trabajó mucho esto, lo plasmó también en todo lo que es toda su obra. Sí, plasmó momentos en donde no solamente era consciente de su emotividad y de sus sensaciones físicas, sino de dos características muy particulares que tiene la psique humana, que es la introversión y la extroversión. Sí. Porque en un momento dado la vida y nuestras necesidades nos llevan a extravertirnos, nos llevan a ir hacia lo social, nos llevan a ir hacia afuera, a los vínculos externos, a la atención de lo que está por fuera de nosotros. Pero en otros momentos y etapas de la vida, esa energía, diríamos, esa energía psíquica, siempre cuando digo energía estoy hablando de la energía atencional psíquica. Sí. La energía psicológica nos lleva a estar atentos, a prestarnos atención de nuestra vida interior. Hay disposiciones, dice Jung, disposiciones naturales, hay personas que son más extrovertidas que introvertidas, y los hay al revés, más introvertidos que extrovertidos. Sí. Por eso es importante de alguna manera conocer esta disposición psicológica natural más el tipo psicológico, dice Jung, ¿no? Si somos más emocionales, si somos más mentales, si somos más de senso percibirnos, o si somos más intuitivos, porque esto también vale para las relaciones interpersonales, por ejemplo, los vínculos de pareja, que muchas veces no nos podemos comprender, es porque hay una disposición introvertida o extrovertida, ¿sí? Entonces opuesto, y a veces hay un tipo psicológico emocional y tu pareja es un tipo psicológico mental o intelectual, ¿no? Donde va a decir que las emociones no
molestan, no sirven, pero ¿cómo te vas a poner mal por esto? Y el emocional, pero yo lo explico y no me entiende, por ejemplo. Claro. ¿No? Esto se da en los vínculos de pareja y también es muy importante conocerlo en las relaciones con los hijos. Porque los padres pueden ser de un tipo psicológico y una disposición introvertida o extrovertida diferente a lo de los hijos. Claro. Entonces va a haber confrontaciones, ¿no? Desentendimientos, faltas de diálogo, porque son disposiciones diferentes. Y en estas disposiciones diferentes los seres humanos, con sus climas internos, necesitamos diferentes cosas. Claro. Y diferentes tiempos también, ¿no? Porque... Diferentes tiempos, claro, diferentes metas, diferentes necesidades, diferentes deseos, y también el nivel de importancia, diríamos, el cómo transita un hecho dentro de esas emociones, dentro de esas creencias o de esas disposiciones mentales. No es lo mismo para un introvertido que para un extrovertido, claro. cómo va a estar su atención. Por ejemplo, un introvertido va a estar mucho más atento a lo que siente en un ambiente, a lo que le pasa por el cuerpo, ¿cierto? Si se siente cómodo, se siente incómodo. Un extrovertido va a estar poco tiempo sentado y se va, si no es diríamos, si no hay un tema de interés, va a tratar de estar poco tiempo y va a querer salir de ahí. Claro. ¿Sí? Y el introvertido le va a dar mucha importancia si se siente cómodo o no, más que si le interesa el tema. Entonces hay diferentes intereses y diferentes climas. Esto Jung lo habló muchísimo en una obra que se llama Tipos Psicológicos, y que justamente lo importante que dijo es que, o lo que nos transmitió, es la importancia de las sensaciones y de las formas subjetivas de encarar la realidad o de estar en ella. Claro. Por eso no hay un método fijo, estable, rígido para tratar a los seres humanos, porque cada ser humano es distinto. Claro, exacto. En esto porque viste que muchas veces se buscan como patrones para tratar al ser humano, pero como vos decías, y como bueno, obviamente desde Jung, ¿no? Esto de las formas subjetivas y cómo cada uno va a tener una particularidad, y ahí está, obviamente desde la psicología, cómo trabajar con ese ser humano, con ese ser en sí, para poder salir adelante, sacarlo adelante, o para poder ver qué es lo que le está molestando, porque a lo mejor esto de ser extrovertido por un lado o de ser introvertido por el otro, ¿no? Exacto, sí. Desde la psicología analítica de Carl Gustav Jung, lo primero que hacemos es tratar de encontrar cuál es la disposición de la persona y luego cuál es el tipo predominante, el tipo psicológico predominante, para que esa persona aprenda a lidiar consigo misma. Claro. Porque si no aprende a lidiar consigo misma y a saber cómo funciona, tampoco puede aprender cómo funciona el mundo. En este caso los vínculos o los demás. ¿Sí? Sí. Una persona, por ejemplo, extrovertida, pero con un tipo principal emocional, va a ser una persona que le va a gustar hablar, mostrar sus emociones, contar lo que le pasa, y muchas veces contar situaciones muy delicadas y a veces intimidades. Claro. Y quizás otro tipo de personas, quizás un introvertido y que también pueda ser emocional, el introvertido no se va a mostrar tanto. Va más bien a callar y a reservar sus experiencias internas. Y entonces, siendo el mismo tipo psicológico, emocional, las disposiciones son diferentes, porque uno es extrovertido y el otro es introvertido. Claro. Y quizá esta manera de aprender y de aprenderse, es decir, de detectarse, es importante para poder integrar el opuesto que no es consciente. Por ejemplo, si una persona es sensoperceptiva, es decir, le da mucho interés a sus sensaciones físicas y a lo que le pasa por el cuerpo,
y a lo concreto, a lo que solamente ven sus sentidos, lo que va a tener que trabajar es integrar la intuición, aquellas cosas que van más allá de lo concreto, van más allá de los sentidos, de lo que aportan los sentidos, los 5 sentidos físicos. Puede hacer que tenga que integrar una manera de conocer que tiene que ver con la intuición, más que con los sentidos físicos y concretos y los datos que estos aportan. Bien. ¿Está? Entonces, es importante trabajar las polaridades. Esto ya Oriente lo decía, ¿verdad? En el famoso mandala del Yin y el Yang, ¿no? Claro. Ya los orientales, el mundo oriental había detectado que cada ser humano tiene una disposición diferente y que tiene que integrar la opuesta para comprenderse, estar más en equilibrio, ser más tolerante con el otro y consigo mismo, ¿sí? Entonces, traer a la conciencia los contenidos, por ejemplo, una persona que es muy mental, muy de pensamiento, no va a estar tan en contacto con sus emociones, con su sentir, con sus necesidades. Va a estar más, quizás, mirando, diríamos, conceptos o dogmas o creencias más que lo que se necesita. Sería, va a estar más pendiente de lo que es correcto hacer que lo que yo deseo hacer. Exacto. Está. ¿Cómo esto también, no? En el contexto, esto que decíamos, ¿no? Como en lo que nosotros decimos, bueno, voy a hacer lo que es correcto hacer y no lo que quiero hacer. Sí. Esto también tiene que ver con ese contexto, por un lado natural, pero también social, que nos estructura, ¿no? Sí, sí. Por eso muchas veces es tan correcto lo que decís. Y uno habla de los extrovertidos forzados, porque una persona puede ser introvertida, pero el dogma, la obligación, el mandato, se le obliga a hacer de la naturaleza, de otra naturaleza que no es la natural. Perdón que lo diga de esta manera, es decir, hacer de un tipo que no es el natural y el propio para esa persona. Entonces se va a sentir infeliz. De alguna manera se va a sentir incómodo, va a sentir que algo pasa con él, o que quizás toma decisiones equivocadas, o sus formas de actuar no son las correctas, o no se va a sentir cómodo, porque no está actuando y sintiendo de su propia necesidad, de su propio propósito y de su naturaleza. Eso es importante también a los niños, porque muchas veces, ahora no porque estamos en pandemia, ¿no? Es una situación bastante particular. Acá todos estamos obligados a ser introvertidos. Claro, exacto. Pero ¿cuánto hemos padecido las personas que somos extrovertidas? Exactamente. Porque ahora es como que, obviamente, ¿no? A través de lo que es la virtualidad estamos en una situación distinta. Pero también pensemos, ¿no? Antes de esto. Cuando estábamos en las relaciones, en lo relacionarlo, en el tema de la escuela, el tema de los niños, que es muy importante lo que estás diciendo, porque el tema de los niños es un punto fundamental que muchas veces se deja de lado y no se trata, y que a la larga, cuando ya sos grande, sufrís o padeces eso que no se solucionó en el momento, exacto, que no se trató. Sí. Y quizá ese niño que es introvertido y necesita dormir un poquitito más a la mañana, y estar más en su hogar, ¿sí? Está yendo a la escuela muy temprano, a lo mejor con un doble turno, y después va, no sé, a inglés o va a gimnasia, pasa mucho tiempo por fuera, en lo social, en los vínculos externos, que no digo que estén mal, digo un poco menos, para darle un poquito más de atención a la necesidad propia de ese niño, o al revés. Claro. Niños que son extrovertidos y que bueno, por una cuestión de, no sé, porque no hay interés en la familia, o porque los intereses están puestos en otros lados, a través del, por ejemplo, hay personas que no quieren hacer deporte, no es algo habitual en su casa. Entonces ese niño que necesita
extrovertirse y exponerse y estar y generar los vínculos, se los tiene en el hogar. Claro. Entonces, ni una cosa ni la otra. Si yo no estoy diciendo que una cosa esté bien o otra cosa está mal, digo, hay que tener claro cuál es el tipo, diríamos, psicológico del niño o del adolescente o del adulto, y la disposición, si es introvertida o extrovertida, para tener individuos más coherentes con su propia naturaleza y por lo tanto más felices. Exactamente. Yo creo que dijiste la palabra precisa, por consecuentes más felices. Es eso. Porque muchas veces es como que se deja de lado, ¿no? Y mientras te estoy escuchando voy pensando, ¿no? Situaciones que por ahí nosotros hemos observado cuando éramos chicos, o que hemos pasado por situaciones, a lo mejor por no decir, porque la estructura nos decía había que hacerlo de esa manera, y que a la larga después nos fue afectando en distintas cuestiones de nuestra vida, ¿no? Hasta que, bueno, pudimos salir de la situación, hacer el tratamiento correspondiente, que nos guiaran correspondientemente. ¿Cuántas veces? Sí. Sí, me estaba pensando en un ejemplo, que es un ejemplo clásico, que mucha gente lo conoce, pero vale bien la pena recordarlo. La directora de la obra teatral Cats de Estados Unidos, cuando ella era pequeña, la directora de la escuela la llama muy preocupada a la mamá de esta niña, diciendo que estaba muy preocupada porque se portaba muy mal, porque no se podía quedar quieta. Tenía, según ellos, un déficit atencional, ¿no? Uh-huh. Entonces la mamá, muy preocupada, la lleva al médico, ¿no? Entonces la mamá, bueno, le relata todo lo que había pasado en la escuela y que ella estaba muy preocupada. Entonces el médico dice, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar usted y yo solas. Y le dice, ¿vos te podés quedar acá dentro del consultorio? Sí, le dijo, era chiquita ella, ¿no? Entonces el médico, antes de retirarse del consultorio con su madre, prende la radio. Ajá. Y la nena estaba dentro del consultorio, ¿no? El médico y la madre salen por fuera y la espían desde una puerta. Y la nena se puso a bailar, sin poder quedarse quieta. Entonces, a ver, resultado, esto es una historia verídica, es real, la pueden buscar en internet. Conclusión, el médico dijo, su hija, señora, no tiene absolutamente nada, lo que necesita es mover el cuerpo, bailar, porque esa es su pasión, es su propósito y es una nena de sensaciones físicas. Uh-huh. Por lo tanto, se empezó a tomar clases de baile, comenzó a tomar clases de danza y hoy es una de las directoras más famosas. Bueno, la obra de teatro Cats dio vuelta al mundo, ¿no? Y estuvo, creo que 20 o 25 años en cartelera. Sí, sí, además también, bueno, se hizo en distintos lugares, se hicieron las representaciones. Entonces, ¿qué pasa con los niños o qué pasa con nosotros los adultos cuando no detectamos nuestra verdadera naturaleza? ¿Qué pasa? Y estamos obligados a reprimirlo o a ocultarlo. Claro. Por eso es importante, y esto que vos estás diciendo, ¿no? Porque también, pongámonos ahora, ¿no? Nosotros como adultos que si reprimimos un montón nuestra naturaleza, porque es eso, ¿no? Es eso que lo venimos arrastrando. ¿Cómo empezar a trabajar? Por eso esto me lleva también a preguntarte sobre los talleres. Hay muchos talleres que vos realizás y que esto te permite también trabajar, ¿no? Con poder ver qué pasa con cada uno y que cada uno pueda empezar a descubrir esa cuestión interna, eso que nos mueve, que nos moviliza, eso que vos decías, la intuición, eso que nos hace vibrar, que nos hace sentir, eso que nos gusta, eso que nos apasiona, ¿sí? Y que muchas veces hemos dejado de lado, porque a lo mejor también hasta dejar de lado de seguir una carrera vocacional, ¿no? Y hacer otra cosa porque los mandatos familiares decían eso. Es decir, podemos trabajar, nunca es tarde para eso, ¿no? Nunca es tarde, porque la vocación nos acompaña desde el momento en que nacemos hasta que nos toca irnos de este plano, porque la vocación es lo más natural y lo más propio que tiene un individuo. Entonces eso está permanentemente siempre al lado nuestro y con nosotros, esperando el momento para ser realizado. Claro. Y ese momento es el que nosotros debemos
tomar la decisión y decir, bueno. Es una simple decisión, es un sí. Bueno, yo trabajo hace bastante, siempre hablamos de esto, Graciela, como medio utilizo la arteterapia, ¿no? Sí. Porque la arteterapia está muy relacionado con los postulados de Carl Gustav Jung y todo lo que es la utilización de la plasmación a través del color, es decir, yo utilizo el color como medio de expresión de nuestras propias emociones y nuestras propias necesidades más internas. En este momento estoy trabajando con un taller para mujeres que se llama El Patriarca Interior, la fuerza que retiene a las mujeres, eso es específico para el público femenino, y también estoy dictando las formaciones en psicología analítica y también los diferentes talleres donde utilizamos los cuentos, las fábulas, pero siempre trabajando con el arte como medio, ¿no? El arte terapia. El arte terapia, que es donde te ayuda, digamos, donde a lo mejor esos colores que utilizás, esas formas de manejar, te ayuda a ver también y a poder descubrir qué le está pasando a ese otro ser, ¿no? Sí, sí. A partir de julio ya comienzan los cuentos que sanan el alma. Yo durante el 2020 los he dado varias veces con muchísimo éxito. Y bueno, a partir de julio ya comenzamos vuelvo a comenzar a trabajar con los cuentos que sanan el alma y siempre como medio la plasmación. Siempre digo que no es necesario saber ni dibujar ni pintar porque no se trata de eso. Exacto. Se trata de conectarse con el color desde otro lugar. Bien. Te pregunto sobre el taller de las mujeres. ¿Nos repetís el título que están preguntando por eso? Sí, el taller se llama El Patriarca Interior, la fuerza invisible que retiene a las mujeres. Ah, qué título, ¿eh? Sí. Sí. Y es así, esa fuerza. Sí, son 6 encuentros, son 3 meses de trabajo, así que es muy interesante, lo estamos dando con una amiguísima mía que es de Perú y bueno, hay mujeres de todo el mundo y las historias se parecen, así que se aprende muchísimo, uno entra en otra consonancia, en otra frecuencia y empieza a abrir los ojos y a mirar otras realidades y aprender de la propia muchísimo también. Claro. Se llama El Patriarca Interior, la fuerza invisible que retiene a las mujeres. Sí, Graciela, decime. Sí, no, en esto estaba pensando, me decías que están trabajando también con otros países, que obviamente esto suma a muchas realidades, ¿no? Y esto también a muchas experiencias que ayudan, ¿no? Para poder también, a veces digo, a ver, no quiero utilizar a veces la palabra comparación, pero es importante escuchar qué pasa, ¿no? Cuál es la realidad también para poder entender qué nos está pasando, cómo podemos salir, cómo podemos ayudar al otro. Digamos que esto es también una nueva forma que se viene en trabajo y sobre todo nosotras, ¿no? Como mujeres que estamos también, que nos cuesta a veces en algunas cuestiones salir, ver qué está pasando, pero tenemos una fuerza interna que nos ayuda y creo que es esa fuerza invisible la que tenemos que sacar y ponerla en el tapete y ponerla en la mesa para empezar a trabajar. Sí, inclusive hay actividades gratuitas, está la lectura del Secreto de la Flor de Oro, los viernes de 14 a 15 horas, es una actividad absolutamente libre y gratuita 2 veces al mes, y también está un libro que tiene justamente que ver con la liberación de la fuerza femenina, que se llama La Prostituta Sagrada. Ajá. Es decir, cómo la función de la mujer, que era absolutamente sagrada, fue yendo a una degradación por estar, digamos, impuesta desde un dogma, desde una creencia y desde una exclusión. Sí. Y cómo fuimos puestas en un muy mal lugar, ¿no? Esto también es una actividad libre y gratuita que está los jueves 11:30. Para cualquier información, por favor, escríbanme a yunrosariosepar@gmail.com para preguntar las actividades. Hay actividades gratuitas y hay actividades con un arancel que todos puedan acceder a pesar de que son actividades internacionales.
Bien. Desde el CEPAR, siempre, desde el Centro de Psicología Analítica Rosario, siempre estamos tratando de dar un servicio a la comunidad, ¿no? Mucho más en estos momentos de pandemia. Y por supuesto sigo con las actividades en la universidad, en la Facultad de Psicología, en donde hay tantos alumnos que aprenden esta línea de psicología que es muy importante en el mundo entero y que hoy también la tenemos aquí, no solamente en nuestro país, sino en nuestra ciudad. Sí, lo importante es ver también desde otra mirada, ¿no? Desde otra mirada que suma a lo ya tradicional, y por supuesto también ver hay un montón de cuestiones y en la actualidad, y esto seguramente vos, Gabriela, lo sabés mucho, por eso creo que la elección de hacer psicología analítica tiene que ver con esas otras miradas y todo aquello que podemos sacar adelante. Y yo lo elegí porque me resonó mucho, me gustó mucho su mirada desde una antropología totalmente diferente, sino una antropología vincular, una antropología de la integración de los saberes de los pueblos originarios, una revalorización de la función de la mujer en su función social, en su función familiar y en su función intelectual, porque las mujeres fuimos diríamos, personas de conocimiento y de un conocimiento muy profundo. Exacto. ¿Sí? Y también hay una necesidad de una resignificación de la función de lo femenino en relación al varón, sin el desmedro de la función masculina, sino para revalorización de la figura femenina. Claro. Es otro tema. Es otro tema, exactamente, es otro tema, sí. Y lo vamos a hablar, este tema, porque... Lo vamos a hablar. Sí. Te doy una noticia que lo podemos dejar para el programa que viene. Una antropóloga peruana me ha comentado que en diferentes excavaciones, en diferentes lugares del Perú, encuentran estatuas a la diosa, de veneración a la diosa. Está la diosa y está el dios. Sí. Y las diosas las vuelven a enterrar. Y dejan solamente el dios. Bueno, debe tener una significación. Y aquí en Argentina ha habido este tipo de historias también, que puedo contar. Pero para la próxima, ¿querés? Dale, vamos a comentarlo, porque esto también tiene que ver, ¿no?, con esto que muchas veces se habla del feminismo, de la cuestión de géneros. Bueno, está bueno asentarnos un poco también en las formas ancestrales, de las formas de pensar, bueno, y trabajarlo, ¿no? Así que, bueno, Gabriela, por supuesto, nos queda abierto un montón de cosas para seguir charlando, y lo vamos ya a poner en agenda para el próximo encuentro. Gabriela, vamos a repetir las redes sociales para que puedan hacerte las preguntas y para inscribirse en los diferentes talleres, y tu teléfono. Perfecto. En el Facebook me van a encontrar como Gabriela Milatich, ¿sí? Y mi teléfono es 3462-678482, y el mail les doy el institucional, que es yunrosariosepar@gmail.com, ¿sí? También está la página de Facebook desde el CEPAR, ¿no? Rosario CEPAR. Pero bueno, con el teléfono, con el mail y con el Facebook es muy fácil llegar a mí, así que me pueden escribir, ¿sí? Bien. Muchísimas gracias, Graciela. Un placer siempre hablar contigo. No, muchas gracias a vos, Gabriela, porque tiene que ver con lo que nos impartís, y vamos aprendiendo también, y van saliendo preguntas y cosas que vamos también, mientras te vamos escuchando, obviamente va resonando en nosotros. No solamente en mí, que soy la que pregunta, sino también en aquellos, los oyentes, ¿no?, que nos escuchan del otro lado, y que siempre hay algo que va a resonar y que sirve para poder sanar, fundamentalmente. Seguramente sí, claro que sí. Bueno, eso espero. Les mando un beso enorme a todos y vuelvo a agradecerte, Graciela. Nos estamos viendo. Un beso grande, Gabriela. Buen domingo para vos. Gracias, igualmente. Bien, así hablamos con la psicóloga Gabriela Milatich. Ella es especialista en la psicología analítica junguiana, y busquen la entrevista, la vamos a subir esta semana, porque bueno, habló de puntos fundamentales, así que es para pensar, que resonó muchísimo algunas cuestiones, y yo tomé nota de todo, así que bueno, después obviamente vamos a seguir charlando con ella. ¿Vamos?